Vamos a empezar con la clase de hoy, que vamos a hablar de sensibilidad y termoalgesia. Este es un tema que van a trabajar la semana que viene, no, la otra, y que algunos, los que tienen comisión el lunes y el martes, bueno, no van a contar con el trabajo de ese tema, salvo que recuperen, ¿sí? Así que bueno, la idea es que le presten atención, no es un tema complicado, es muy sencillo para analizar, para estudiar, y yo traté de hacerles un recorte de lo que considero que para ustedes puede llegar a ser más útil como herramienta al momento de estudiar. ¿Sí? Bueno, yo soy Gabriela Marina Prendes, que es la que está anotadita ahí. Mi mail es marina@ffib.uva.ar, por si cualquier cosa que ustedes me quieran preguntar. Yo trabajo dentro de la cátedra de fisiología en un laboratorio donde nos dedicamos a la fisiopatología y al metabolismo cardíaco, así que estoy acá todos los días, estoy desde la mañana hasta la tarde, así que bueno, cuando pasan también alguno que quiera preguntar, igualmente es mejor si primero me mandan un mail como para concentrar el encuentro y no sea cosa que yo esté haciendo otra cosa y no los puedo atender, ¿sí? Bueno, empecemos con sensibilidad y termoalgesia. ¿Qué es lo que vamos a tratar nosotros en la clase? ¿Qué es lo que nos proponemos sí o sí tratar de llegar y de acceder? Clasificar los receptores sensitivos. Esto no quiere decir que se tienen que aprender de memoria los receptores sensitivos, yo tampoco los voy a saber de memoria, o sea, no es la idea, pero sí saber cómo es que esos receptores trabajan. Ver la diferencia entre lo que es un potencial receptor y un potencial de acción, que eso sí ya ustedes estuvieron viendo distintos potenciales de acción desarrollados en células excitables, ¿sí? Definir los mecanismos de transducción de la señal, que en realidad cuando hablamos de eso nos estamos refiriendo a ver cómo un estímulo es percibido por un receptor y cómo eso se analiza para llevar esa información hacia una vía ascendente sensitiva. Y por último vamos a clasificar las vías somatosensoriales, las dos cadenas principales, que son las que nosotros vamos a mencionar, y vamos por último a definir la nocicepción, ver la diferencia entre dolor visceral, referido y fantasma, que de hecho esas diapos que trabajamos de nocicepción son las mismas con las que ustedes van a trabajar después en la guía de trabajo práctico. Bueno, entonces los receptores sensitivos se pueden clasificar de distintas formas. La primera clasificación que les presento diferencia los sentidos especiales, que son visión, audición, olfato, gusto, y una capacidad especial que se llama umami, ¿sí? Que alguno a lo mejor lo ve, pero que nosotros igual no le prestamos demasiada importancia. Damos los 4 sentidos especiales clásicos y después los podemos clasificar a los receptores en función del lugar en el que se encuentran. Podemos decir que son exteroceptores, los que están ubicados en piel y mucosa y por lo tanto van a detectar tacto, temperatura y dolor. Los interoceptores, los que están en contacto con el medio interno, que a lo mejor algunos ya supieron o mencionaron, los de presión, los quimioreceptores que sensan
la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, el pH, ¿sí? Esos son interoceptores. Y después los propioceptores, que se ubican en los huesos, en los músculos, en las articulaciones, en los tendones, y que van a sensar prácticamente la ubicación en la cual se encuentran en el espacio, el movimiento y también el dolor. Otra forma de clasificar a los receptores sensitivos es considerando cuál es el estímulo que perciben o que identifican. Entonces vamos a tener receptores que van a sensar el tacto, la luz, el sonido, el calor, el frío, el dolor. Entonces así vamos a clasificarlos en mecanorreceptores, aquellos que van a detectar la compresión mecánica y el estiramiento, que ahora después con un ejemplo vamos a ver específicamente de qué hablamos cuando hablamos de estiramiento, ¿sí? Los termorreceptores, que son los que detectan el cambio de temperatura, los nociceptores, que son los receptores que sensan el dolor y el dolor en relación a las lesiones que se producen a nivel tisular y las sustancias que se liberan cuando se produce esa lesión y que son percibidas por los nociceptores, que son terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Los receptores electromagnéticos, de los cuales hoy nosotros prácticamente no vamos a hablar, porque son los que se ubican en la retina, los conos y bastones, y que se relacionan con un sentido especial, que es la visión. Y luego, por último, los quimiorreceptores, que hay de distintos tipos. Unos son los que detectan el gusto, que se ubican en las papilas gustativas, pero también tenemos los quimiorreceptores, de los cuales hablábamos antes, que pueden detectar otros cambios que se generan en el medio interno, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de receptores somatosensoriales, son aquellos que están ubicados en alguna superficie de la piel, en la epidermis o en la dermis, y que tienen dos tipos de estructuras diferentes. O pueden estar encapsulados, como todos estos que tenemos acá, que son los discos de Merkel, los corpúsculos de Pacini, Meissner y Ruffini, o son terminaciones nerviosas libres, ¿sí? No nos vamos a ubicar en analizar la composición y la estructura de cada uno de ellos, porque la idea de fisiología es aplicar la función que cada uno de estos sistemas puede llegar a tener, ¿sí? Ahora, esos receptores tienen características particulares en cuanto a lo que cada uno puede llegar a sensar. Y en general, cuando hablamos de este tipo de receptores y nos referimos a los receptores somatosensitivos, tenemos una lista bastante importante que, más allá de diferenciarse por la localización específica que tienen, también se diferencian por la velocidad con la que se pueden adaptar o por el umbral de activación. Cuando digo esto, ¿a qué me estoy refiriendo? La adaptación nos está hablando de cómo es que responde un receptor frente a un cierto estímulo. La adaptación se aplica a cualquier tipo de receptor. En este caso en particular, hablo de adaptación cuando el estímulo que aplico se silencia
a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir se silencia? Yo aplico un estímulo a un receptor, un estímulo cualquiera. La respuesta en estos receptores de los cuales yo estoy hablando es un cambio en su potencial de membrana, en las membranas en donde estos se encuentran asociados, que si supera el valor del umbral, desencadena en el terminal nervioso que se asocia a ese receptor en esa vía sensitiva un potencial de acción. Y ese potencial de acción va a ser responsable después de un tipo de respuesta. En este caso, lo que vamos a hacer es poder detectar un cambio en la textura de alguna superficie que toco, poder diferenciar la presión que ejerzo en alguna superficie del cuerpo. Eso es un ejemplo. Cuando yo estoy hablando de que esto se silencia, lo que estoy diciendo es que frente a un estímulo permanente, ese receptor me genera como una ausencia de potencial de acción hacia la fibra sensitiva que debería llevar esa información. O sea, como consecuencia a lo que llego es a que no presento nuevos potenciales de acción que serían la conexión entre ese receptor y la vía sensitiva que me permite ser consciente de lo que me está sucediendo frente a un determinado estímulo y que frente a su silenciamiento es como si no estuviera existiendo, ¿sí? Cuando hablamos de adaptación, entonces, vamos a tener dos tipos de adaptación. Y esto se observa en los receptores somatosensoriales. Receptores que son de adaptación lenta y receptores que son de adaptación rápida. Y esta es una forma en la que también los puedo diferenciar. Este cuadro, que parece medio feito si lo miro así de primera instancia, me brinda mucha información. ¿Por qué? Me permite saber qué tipo de fibra sensitiva está asociada a cada uno de los receptores, mecanorreceptores de los cuales estoy hablando, ¿sí? Y eso también, que lo vamos a ver en un próximo cuadro, me permite saber cómo es que esa información va a viajar. Porque si la fibra sensitiva es mielínica, viaja con una velocidad. Si la fibra sensitiva es amielínica, viaja con otra. Yo acá, solamente viendo las fibras que están asociadas a estos corpúsculos, yo sé cuál va a ser más rápido y cuál no, ¿sí? Igualmente ahora eso lo retomamos en una diapo próxima. Pero la otra cosa que me va a decir es que voy a poder diferenciar cuáles tienen adaptación rápida y lenta de todos estos receptores que menciono acá, y cuáles tienen un umbral de activación más bajo o más alto, dependiendo del receptor que tengo en cuenta. Lo que a mí me importa es que ustedes, cuando lean, sepan a qué se está refiriendo este cuadro y así lo puedan diferenciar. Hay otros mecanorreceptores que están mencionados en este cuadro y que no figuraban en la diapositiva anterior. ¿Cuáles son? Los usos neuromusculares, los órganos tendinosos de Golgi y los receptores articulares. Yo les decía inicialmente que mecanorreceptores hay en distintos lugares, que son los que yo también clasificaría en parte como propioceptores, que están en músculos, en articulaciones, en los tendones, bueno. Este en particular, el uso neuromuscular que está ubicado en el músculo,
y que tiene tanto adaptación lenta o rápida, porque eso depende de cómo está constituido la estructura del receptor, que tiene fibras diferentes y tiene fibras que llevan la información sensitiva diferentes. Bueno, este es un mecanorreceptor que se ocupa de el tono y la postura, ¿sí? Es un mecanorreceptor que es el que va a permitir que los músculos tengan un grado de semicontracción para que uno pueda sostenerse de manera erguida, más allá de la existencia de una estructura ósea. La estructura ósea se sostiene con una estructura muscular esquelética. Bueno, eso lo hace este receptor, el uso neuromuscular. Se los recuerdo porque lo vamos a utilizar como un ejemplo más adelante. Bueno, y en cuanto a la ubicación, ya tienen corpúsculos de Meissner, Pacini, todos están básicamente en piel y en áreas subcutáneas. Todos se relacionan con la detección del tacto y algunos lo que tienen más es una respuesta dinámica porque responden o son sensibles a los cambios de posición, a las vibraciones, como son los corpúsculos de Pacini, ¿sí? Y ahora, última etapa de clasificación, que era lo que les comentaba en cuanto a cuál era la vía sensitiva que llevaba esa información proveniente de ese receptor. Acá lo divido en dos grandes grupos, mielínicas y amielínicas, ¿sí? Y a su vez puedo avanzar en esa diferenciación y decir que clasifico como fibras mielínicas las fibras que menciono como fibras A y amielínicas las que nombro como fibras C. Y después las fibras A las puedo diferenciar por diámetro y velocidad de conducción en alfa, beta, gamma y delta. A su vez, todas estas vías sensitivas, que acá figuran como nervios sensitivos, en realidad sí, porque son terminaciones nerviosas, ¿sí? Las puedo también subdividir en 1, 2 y 3, las que forman parte de las fibras mielínicas, y en 4 las amielínicas. ¿Por qué de golpe les muestro esta clasificación? Porque cuando ustedes avancen en el análisis de vías sensitivas y relacionen distintos receptores sensitivos, van a poder diferenciar de qué tipo de fibra estamos hablando. Por ejemplo, si mucho más adelante ustedes van a estudiar un reflejo que se pone de manifiesto de manera rápida para regular la presión arterial y que parte también de receptores que son mecanorreceptores y que responden a la distensión. Bueno, esos receptores tienen su vía sensitiva y su vía eferente que genera la respuesta motora. Pero para eso, cuando lleguen a ese momento, van a tener que volver atrás y volver a analizar de qué receptores hablamos y qué vía es la que está puesta en juego. Por lo tanto, la idea sería la siguiente. Hay un estímulo sensitivo, en este caso, yo digo el calor, el fuego genera calor, ese calor genera una modificación en la estructura de la membrana, esa modificación produce un cambio de permeabilidad de la membrana y cambio de permeabilidad de membrana, ¿a qué se asocia? A desplazamiento de iones. Y cuando hablemos de esos desplazamientos de iones,
y que generan cambios en la membrana, nos referimos a desplazamientos de iones pasivos, ¿sí? Eso es lo que sucede. Ese desplazamiento de ion genera una modificación en la membrana del receptor a la que damos en llamar potencial de receptor o potencial generador, que es muy diferente al potencial de acción. La idea es, llega el estímulo, genera un cambio en el potencial de membrana asociado a cambios percibidos en ese receptor. Bueno, ese cambio, si son muchos los receptores asociados, ¿sí?, generan un cambio en el potencial de membrana que, si logra acercarse al valor del umbral en esa vía, que es una vía excitable, genera un potencial de acción, ¿sí? Entonces, primero tiene que existir un potencial generador o un potencial receptor. Si tengo varios que generan ese cambio, voy a poder ver la puesta en juego de un cambio en potencial de la membrana. Si se acerca al umbral, entonces eso sí va a desencadenar en esa vía nerviosa que lleva la información el cambio, que es el potencial de acción, para que ese estímulo que detectó el receptor llegue hacia la corteza. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces el camino es, tengo un estímulo, lo detecta el receptor, del receptor va al cambio en el potencial de la membrana asociado a ese receptor, potencial generador. Umbral del potencial de acción, potencial de acción. Y cuando eso sucede, sí se pone en juego la percepción del estímulo que se inició de manera primaria sobre el receptor sensitivo, ¿sí? Una forma de analizar esto también es ver cómo es que en realidad el receptor se pone en contacto con el estímulo que recibe. ¿Cómo es que se genera ese cambio en el potencial de esa membrana de manera inicial por activación del receptor? Entonces, estos son tres mecanismos generales, aunque hay más. Yo puse como ejemplo estos tres porque lo van a ver cuando miren ahora la clase de el sentido visual, y estos dos los trabajamos mucho porque tienen que ver con receptores que se manejan mucho dentro del área fisiológica, que son los quimiorreceptores, ya sean gustativos o quimiorreceptores que están en contacto con áreas del medio interno, o mecanorreceptores, que son muchos, ¿sí? Bueno, la idea es, ¿qué es lo que sucede con estos receptores? El receptor recibe un estímulo. Ese receptor genera un cambio en esa membrana frente a ese estímulo, y el cambio que se asocia a el pasaje de la información como un potencial de acción por la vía ascendente sensitiva es lo que doy en llamar transducción. Es como el entendimiento entre el estímulo, el receptor y la respuesta que se genera
a partir del desarrollo de un potencial de acción. Bueno, el diálogo entre esos tres es la transducción. ¿Entendieron todos o alguno no entendió? Sí. Sí. La transducción de una señal es como la traducción. Es entender a partir del estímulo que percibe ese receptor qué cambio se va a producir en la membrana para generar una respuesta que en ese caso, entre la relación estímulo-receptor, es la generación de un potencial de acción que va a llevar una información hacia un área sensitiva, ¿sí? Entonces, es como, ¿cómo es que se pone en juego ese receptor al percibir esa señal sensitiva, ¿sí? Cuando hablamos de un quimiorreceptor, lo que sucede es que es el quimiorreceptor en la membrana está en contacto con un canal iónico, que es un canal que permite el pasaje de cationes, mayoritariamente, no siempre, los cationes pueden ser sodio, pueden ser calcio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando llega el estímulo y lo percibe ese receptor, se abre la compuerta externa del canal, o sea que estoy hablando de canales que de qué tipo son, que funcionan también asociado al voltaje de la membrana, ¿sí? Entonces, permiten que esos iones ingresen y como consecuencia de eso, ¿qué le pasa a la polaridad de la membrana? Se invierte, se despolariza. Entonces eso, dependiendo a qué valor llegue del potencial de membrana, podrá desencadenar o no, llegando al umbral, un potencial de acción. En los mecanorreceptores, normalmente el canal está cerrado, la compuerta externa está cerrada, y esto, que es una separación entre los fosfolípidos de membrana, lo que me está poniendo en evidencia es que existe el estímulo, que el estímulo es el estiramiento. Entonces, al existir el estiramiento, se produce la apertura de la compuerta externa del canal e ingresa el ion al medio intracelular, despolariza la membrana, nuevamente llegamos al umbral, se desencadena el potencial de acción y tengo respuesta, ¿sí? Y el último, que es el fotorreceptor, el estímulo es diferente y la forma de actuar es diferente. Acá, cuando estamos en oscuridad, la compuerta interna del canal está abierta y los iones pasan a través de la membrana, y cuando está la luz, el fotón se combina, se relaciona con el receptor, ¿sí? Que son los conos y los bastones que se encuentran en la retina, y lo que hace es cerrar la compuerta, ¿sí? A este no vamos a volver, chicos, porque lo tienen y lo van a trabajar en la clase de sentidos especiales. Pero estos son ejemplos de mecanismos de transducción, ¿sí? Bueno, y acá tenemos un mecanismo que es algo al que solemos llegar varias veces. Esto es, relaciono potencial generador con potencial de acción con respuesta. Este es un circuito muy particular. Este circuito, que lo vamos a marcar acá, tiene que ver con algo que ustedes van a comenzar a trabajar en nervioso también, que es una respuesta refleja, que se llama reflejo miotático.
El reflejo miotático es la base fundamental de la postura porque, como les decía antes, es un reflejo que permite el grado de semicontracción de los músculos esqueléticos para que ustedes puedan estar sentados, parados, caminando, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los componentes? Porque es de lo que vamos a charlar acá y para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Esto que dibujo acá, feito, sería el músculo esquelético, ¿sí? Acá, en paralelo a todas estas, que son las fibras musculares esqueléticas, está que es el uso neuromuscular, ¿sí? Que es un mecanorreceptor como los que vimos antes, ¿sí? Bueno, este uso neuromuscular tiene, acá vamos, antes de seguir, voy a dibujar, no me sale demasiado linda, pero esta es la médula espinal, esto es la parte posterior y esta es la parte anterior. Todo lo que ingresa por la parte posterior en la médula espinal es sensitivo, todo lo que sale de la parte anterior es motor, ¿sí? Me refiero a los haces, ¿no? Y la información. Bueno, del uso neuromuscular, la información sensitiva va hacia el asta anterior por la fibra 1 y acá está el soma de una motoneurona que por una vía eferente, esta es la motoneurona alfa, hace que el músculo se contraiga, ¿sí? Esto se llama reflejo miotático. Fíjense que para que esto exista, en realidad hay una sola, esta es la 1A, hay una sola sinapsis en la médula espinal, o sea que es un reflejo monosináptico, ¿sí? Y que pone en juego la información que parte del uso neuromuscular. Vamos para acá y después volvemos para allá. Esta es el potencial generador que se genera en el uso neuromuscular. ¿Cómo se genera? Es un mecanorreceptor. El estímulo es el estiramiento, ¿sí? Entonces, lo que pienso es, bueno, ¿cómo es que se estira si está en un músculo? Y el músculo en realidad se contrae y está en paralelo a la fibra. Si se contrae, ¿por qué este receptor se va a estirar? Se estira porque los componentes contráctiles del uso están en los extremos. Entonces, cuando el músculo se empieza a relajar, lo que sucede es que el uso, como si fuera un resorte, se va a estirar, ¿sí? Cuando se estira, se produce el potencial generador, que era lo que hablábamos antes. Se abre la compuerta del canal, ingresa el ion, cambia el potencial de la membrana. ¿Y qué pasa? Esa información la lleva por esta, que es la vía sensitiva, la de allá, la 1A. Para llevar esa información,
en esa terminal lo que generó fue un potencial de acción. O sea, hubo un cambio en el potencial de la membrana que llegó al umbral y de esa manera se generó el potencial de acción. Entonces, esta fibra, la 1A, está informando a nivel modular que esto se está estirando, ¿sí? Que el uso neuromuscular se está estirando. Eso llega a la médula, acá. Este soma de la neurona es una neurona motora, está en el asta anterior, es la motoneurona alfa, es esa que está ahí. Y genera un potencial. ¿Qué potencial produce? Un potencial postsináptico excitatorio. Potencial postsináptico excitatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que genere un potencial postsináptico excitatorio. Supera el umbral de potencial de recurso de la membrana y se genera un potencial de acción que ¿Y si en lugar de ser excitatorio fuera inhibitorio? ¿Qué hace? vuelve más negativo. Claro, hiperpolariza la membrana. Bueno, genera un potencial postsináptico excitatorio, por lo tanto eso hace que a través del axón, que es el terminal, la inervación alfa, se produzca un potencial de acción que cuando llega acá, que sería este lugar, la placa motora, en el músculo esquelético, la placa motora, que es la zona en la que se relaciona el terminal nervioso, la membrana del músculo esquelético del receptor nicotínico, se produzca una interacción por la liberación del neurotransmisor que, si es un sistema nervioso somático, ¿cuál es el neurotransmisor? ¿Cuál es el neurotransmisor, chicos? Dije, tiene un receptor nicotínico. ¿Cuál será? Acetilcolina. Bien. Libera acetilcolina, se une al receptor, genera otro potencial de acción en el músculo esquelético, el músculo se contrae. Bueno, con esto logramos diferenciar qué es un potencial generador, un potencial receptor y un potencial de acción. ¿Quedó en claro para todos de qué hablo cuando hablo de cada cosa? Sí. Y eso se llama de esa manera, reflejo miotático. Después el reflejo tiene modulación, tiene otras cosas en juego, pero a mí me sirve muy bien para poder explicar esto. ¿Está bien? Bueno, avanzamos. Esto lo miran ustedes después, es un cuadrito donde insisto en la diferencia, profundizo en la diferencia y digo, a ver, hablo de potencial de acción que se produce en una célula nerviosa, porque acá estamos hablando de vía somatosensitiva, o sea, el potencial de acción es en una célula nerviosa. Es el potencial de acción más corto, dura de 1 a 3 milisegundos. El potencial de acción del potencial generador, o de receptor, tiene una duración muy superior, ¿sí? Va entre 30 y 300 milisegundos, tarda mucho más. La amplitud, en cuanto al cambio de potencial que produce, es mucho más chiquito que el del potencial de acción. La señal que se produce en el receptor puede ser hiperpolarizante o despolarizante, dependiendo del estímulo que se genere. En cambio, yo sé que el potencial de acción de una fibra nerviosa siempre va a ser despolarizante. Bueno, esto es un cuadrito que está bueno que lo tengan para recordar las diferencias entre los dos. Bueno, y acá volviendo a nuestro sistema somatosensorial, vamos a plantear lo que es un campo receptivo. Si nosotros estimulamos distintas superficies del cuerpo, podemos darnos cuenta fehacientemente que no es lo mismo pinchar la pierna que pinchar la cara.
O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si yo quiero pinchar 2 áreas de la pierna y quiero discriminarlas, ¿de dónde viene el estímulo? Agarro 2 agujas y me pincho, ¿eh? Yo sé que va a venir del muslo, por ejemplo, si fue donde pinché. Pero para poder discriminar de dónde viene, tiene que estar bastante separada la ubicación de cada pinchazo. Eso se asocia a ese concepto, al de campo receptivo. El campo receptivo es el área específica, la superficie de la piel que responde a un estímulo único. En particular, no quiere decir esto que responde solo al tacto pero no responde al dolor, no, que puede discriminar un estímulo, ¿sí? Hay áreas de la superficie corporal que discriminan con mucha mayor precisión. Si esto lo hago en la cara, lo hago en el labio superior, seguramente me hago 2 pinchazos muy cercanos y voy a percibir que son 2, ¿sí? Y no 1. Y eso tiene que ver con el área que corresponde a ese campo receptivo. Y el campo receptivo tiene que ver de manera directa con los receptores que están puestos en juego. Si tengo más receptores, el área receptiva es más pequeña. Tengo menos receptores, el área receptiva es más grande. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien. Ahora, una cosa importante también. Que el campo receptivo sea grande no implica que la información sea llevada, esa información sensitiva, más lentamente o más rápidamente. O que el área receptiva sea más grande no quiere decir que ese estímulo que es percibido tenga una adaptación rápida o una adaptación lenta. Eso tiene que ver específicamente con el receptor. Por eso pongo este ejemplo. Yo acá ubico en la palma de la mano los 4 receptores que están encapsulados, ¿sí? Pacini, Meissner, los discos de Merkel y los corpúsculos de Ruffini. Los primeros 2 tienen adaptación rápida, los otros 2 tienen adaptación lenta. Pero yo veo que tengo campos receptivos grandes en la adaptación rápida y campos receptivos grandes en la adaptación lenta. Por lo tanto, yo no puedo asociar adaptación con campo receptivo, porque en realidad el campo receptivo puede ser de menor tamaño o de mayor, y la respuesta a la adaptación es una característica del receptor y no del campo receptivo. ¿Está bien? Bueno, para ir tratando de... Vamos a tratar de llegar en hora a terminar de analizar todas las relaciones que se producen con la información sensitiva. Nos vamos a ir a los circuitos. Estos circuitos, ¿dónde se producen? Acá, en la médula espinal. La información sensitiva ingresa por el asta posterior, y cuando ingresa a la médula hay otra serie de somas neuronales que están puestos en juego. Por lo tanto, es poca la información que no sufre modulación, ¿sí? Cuando yo hablo, por ejemplo, de este reflejo, del reflejo miotático, yo digo, bueno, no, acá yo no tengo más que un circuito, una sinapsis única.
La información sensitiva llega a la médula, hace sinapsis con la motoneurona y vuelve a la fibra extrafusal, a la que no forma parte del uso neuromuscular, y el músculo esquelético se contrae. Yo no veo más que eso, pero yo sé que eso tan así después no va a ser. ¿Por qué? Porque va a haber otras interneuronas que vayan a modular la actividad de esta, que es la motoneurona alfa. Por ejemplo, para mencionar, esa información sensitiva también viaja a una interneurona, que la vamos a poner por acá, que se llama célula de Renshaw, ¿sí? La información llega a esta y lo que va a hacer es disminuir la descarga de la motoneurona alfa. ¿Eso forma parte del reflejo? No, eso es modulación. Eso es cómo la información finalmente se modula. Si yo dejo que el reflejo se genere de manera espontánea, sin ningún tipo de modulación, el tono estaría exacerbado y nuestro tono está regulado. Entonces, estos circuitos se dan en muchas situaciones. Yo acá lo que les presento son los 4 circuitos de interacción más comunes. ¿Cuáles son? Divergencia de la información sensitiva, convergencia, inhibición y circuito reverberante. Esas son las 4 interacciones más comunes. Ahora las vamos a analizar. Siempre me estoy refiriendo a la información sensitiva, a la que parte del receptor sensitivo y llega a la médula espinal por el asta posterior, ¿sí? Esa información sensitiva puede diverger en una misma información de fascículo nervioso. Quiere decir que la información va a grupos de neuronas que están relacionadas específicamente con lo mismo, que parten únicamente de una vía sensitiva y nada más. En cambio, esa misma vía puede llevar esa información a muchos fascículos neuronales, a grupos de neuronas diferentes. Entonces yo voy a hablar de divergencia en un mismo fascículo, divergencia en múltiples fascículos. Esto lo que me está permitiendo es ver que la información sensitiva va para distintas líneas, porque esa información no queda como una información única, sino que toda información sensitiva, cuando llega a la médula, seguramente va a tener algún tipo de modulación, ¿sí? Después, caso contrario, si la información no diverge, la información converge. Entonces, si converge, puede ser que todo lo que proviene de una misma línea sensitiva converja en una sola fuente neuronal, ¿sí? En un solo soma. O que distintas vías de información converjan en un mismo soma. Entonces, yo estoy viendo, tengo información que proviene de distintas fuentes y que va a converger en un soma neuronal. Por lo tanto, la respuesta que se elabore en ese soma va a depender de la información que todas esas terminales puedan traer. Nosotros ahora, después, cuando hablemos de dolor, vamos a poner un ejemplo en relación a eso. Después, otro circuito inhibidor. La información sensitiva que ingresa a la médula espinal se contacta con una neurona que es excitada,
¿sí? Genera un potencial postsináptico excitatorio, produce una respuesta excitatoria. Pero a su vez emite una colateral que llega esa información a interneurona. Esto que tenga liñitas en rojo partidas quiere decir que lo que está sucediendo, que esa neurona que está en la médula espinal, lo que va a hacer es generar una inhibición de la tercera neurona puesta en juego. Eso quiere decir que lo que va a generar es un potencial postsináptico inhibitorio. Por lo tanto, la información que llega por esta vía de entrada va a promover una atenuación de la información sensitiva cuando vaya a acceder a la corteza somatosensorial, ¿sí? Entonces, estos son todos mecanismos que modulan toda la información sensitiva. Otra cosa que también puede pasar es que el circuito sea reverberante. ¿Eso qué quiere decir? Hay un estímulo que llega por una vía sensitiva a la médula espinal, hace sinapsis con una interneurona y genera el potencial postsináptico excitatorio. Por ejemplo, eso elabora una respuesta que por eso figura como vía de salida. Eso va después a centros nerviosos superiores, a la corteza somatosensorial. Pero ¿qué pasa? Esta misma neurona emite una colateral y esa colateral lo que hace es aumentar la activación del soma del cual viene esa información, ¿sí? Entonces, frente a la ausencia de la información sensitiva por esa vía de entrada por la médula espinal, ese estímulo se sostiene en el tiempo. Llega la información, emite una colateral que activa nuevamente al soma del cual parte esa información para sostener la respuesta, ¿sí? Bueno, hay muchos mecanismos de conexión reverberante. Yo acá les puse estos 3 ejemplos. Lo importante es que entiendan cómo es que funciona, que es el primero, y después acá ya tenemos toda una combinación. Tengo circuitos reverberantes, circuitos que están facilitando la información de salida, tengo otros circuitos que interfieren generando inhibición para modular la información que parte de un soma neuronal a otro. O sea, la realidad es que todo lo que nosotros después analizamos y vemos y nuestra corteza cerebral detecta como estímulo sensitivo, tuvo un montón de procesos desde que llega la médula en adelante para poderlo percibir de determinada manera. ¿Sí? Sí. En el caso del reflejo miotático, lo que tiene que ver con la interneurona de Reinschott tiene que ver con un mecanismo. No forma parte, claro, no forma parte del reflejo. Yo mencioné que ese es un mecanismo de modulación, Está bien, pero no forma parte del reflejo. Es un circuito inhibitorio parecido al que vimos ahí. Okay. Claro, con la diferencia que está inhibiendo a la misma motoneurona que la misma señal estimula, ¿sí? Sí, pero son así. Estos son mecanismos de modulación. De hecho, después acá, en el asta anterior, están otras motoneuronas que se llaman gamma. Y las motoneuronas gamma son las que le dan, esto es para saber nada más, son las que le dan sensibilidad al receptor. ¿Por qué? Porque si el uso neuromuscular se deforma, deja de sensar. ¿Y cuándo se deforma? Cuando el músculo se contrae, ¿sí? Porque está en el centro, en la zona ecuatorial del músculo, en paralelo con las fibras que se contraen. Cuando las fibras se contraen, eso se deforma. Pero ¿qué pasa? El organismo es mucho más inteligente y
Esta no está aislada, esta motoneurona, está relacionada con toda la información que llega a nivel espinal. Por lo tanto, esta motoneurona contrae, si ustedes se acuerdan, yo decía que los elementos contráctiles estaban en los extremos, contrae los extremos y permite que ese uso neuromuscular siga siendo sensible aunque el músculo se contraiga, ¿sí? Bueno, vamos por acá. Estos, a ver, lo leen de cualquier lugar, yo se los dejo porque les pongo las diferencias más importantes de por dónde viaja la información sensitiva. Básicamente en dos columnas, la anterolateral y la dorsal lemniscal. La dorsal lemniscal es la vía que incorpora todas las fibras sensitivas que son con mayor capacidad de discriminación, ¿sí? Y que nos dan una mejor localización de dónde proviene el estímulo que está registrando. La columna es más reciente en cuanto a su antigüedad, ¿sí? En cuanto a su filogenia. La anterolateral es más antigua, es la que lleva la información del tacto grosero, el dolor y la temperatura. Tiene velocidad de conducción rápida y lenta, tiene fibras de mayor diámetro, las otras son de menor. Y esta nos permite saber la ubicación de las distintas partes del cuerpo en el espacio, que esta no puede hacer, ¿sí? Esas son las dos grandes cosas que tienen que conocer en relación a las dos vías sensitivas que llevan la información a la corteza somatosensorial. Por último, tres cositas que las vamos a ver ya y terminamos. Uno es la nocicepción. La nocicepción es la detección del dolor y para eso hay receptores. Los receptores son las terminaciones nerviosas libres. ¿Cuándo se genera dolor? Normalmente cuando existe algún tipo de lesión tisular. La lesión tisular pone en juego una serie de compuestos que se liberan en la zona donde se produjo la lesión y que van a estimular a ese terminal que lleva la información sensitiva. No obstante, ese terminal también, cuando recibe la información, refuerza el estímulo. ¿De qué manera? Liberando un neurotransmisor que se denomina sustancia P. La sustancia P va a promover la liberación de uno de los componentes que estimula a la vía nociceptiva, que es la histamina, por parte de los mastocitos. Y por otro lado va a favorecer la mayor llegada de sangre a la zona donde se generó esa lesión para que haya mayor concurrencia de leucocitos que pueden promover la reacción inflamatoria, ¿sí? Bueno, esto de lo que se conoce en la actualidad es que de estos compuestos la estimulación del terminal se lleva a cabo a partir de la unión principalmente de la prostaglandina a proteínas presentes en el terminal que promueve la activación de la proteína G que genera la formación de AMP cíclico. Por último, yo doy los pasos recortados, la formación de la activación de la proteína quinasa A, que se va a encargar de la fosforilación de canales catiónicos presentes en el terminal y que esos van a ser los responsables de la despolarización del terminal nervioso, ¿sí? En cuanto a las señales nociceptivas, hablábamos que todo a nivel medular tiene modulación. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, la información sensitiva viene por una fibra C, la nociceptiva fibra C me está hablando que es una fibra que es
amielínica y que tiene menor velocidad de conducción. ¿Está bien? Yo eso lo saco de la clasificación que ya vi. Y esa información va hacia la neurona que proyecta al asta dorsal y que va al sistema anterolateral, que es el que lleva la información sensitiva del dolor. Bueno, ¿qué hace esta vía sensitiva? Inhibe a una interneurona a nivel medular. ¿Qué es lo que hace esa interneurona? Trata de disminuir la señal de la neurona de proyección que va al sistema anterolateral. Pero en realidad eso no se logra de manera total. ¿Por qué? Porque las fibras que provienen de los mecanorreceptores también se relacionan con esta interneurona. Y lo que esas fibras hacen es estimular a esas interneuronas y actuar sobre la neurona de proyección dorsal. Por lo tanto, la respuesta final que va a llegar al nivel de la corteza somatosensorial por el sistema anterolateral no va a depender exclusivamente de la información nociceptiva de la fibra C, sino que va a depender de la integración de toda esta respuesta que se va a producir a nivel medular. Y de hecho, a nivel medular no solamente está modulando la información que viene de mecanorreceptores, sino que en este otro esquemita, que es el que ustedes van a trabajar, también tienen la información que viene descendiendo de centros superiores. Esa información lo que hace, esa información lo que hace es activar a la interneurona que modula la descarga de la fibra somatosensorial y de esa manera disminuye la proyección que tiene esa vía sensitiva hacia la vía anterolateral. O sea que hay muchos mecanismos de modulación, unos que vienen de otras vías sensitivas provenientes de mecanorreceptores, otras que vienen de vías centrales cuya información también proviene de otro dato que fue generado por otros receptores sensitivos y que termina modulando el dolor. Y por último, no sé si último, tenemos el dolor referido y el dolor de miembro ausente. El dolor referido es un dolor que se va a poder sensar en una superficie corporal, pero que en realidad proviene de una víscera. Ustedes cuando le dicen a una persona tiene el infarto, le duele el brazo, si es hombre, le duele el antebrazo, le duele un área cercana al corazón, le duele una zona cercana al cuello. Bueno, ¿eso por qué es? No es porque donde tengo ubicado el corazón, es porque la vía sensitiva que proviene de esa víscera converge en la misma motoneurona, en la misma neurona a nivel medular que la que proviene de la vía somática, ¿sí? Por eso el dolor se interpreta como si llegara de una superficie corporal, pero el dolor es referido, porque esa localización hace referencia a un dolor visceral y no somático. Y esto es otro ejemplo que son donde se determinan los dolores esofágicos, ¿sí? ¿En qué superficie, en qué área de la superficie corporal se ven? Y último, y ya se van a poder ir, el dolor fantasma. El dolor fantasma es el dolor del miembro ausente. Cuando una persona sufre alguna amputación de alguna extremidad,
durante mucho tiempo sigue percibiendo esa extremidad como una extremidad presente, pero de hecho no está. ¿Y eso por qué sucede? Porque hay una reorganización del mapa somatotópico, en la corteza somatosensorial. Entonces, es como si tomaran el manejo del miembro ausente, otras áreas de corteza que no son las que reciben de manera directa la información de la extremidad que no está. Pero por eso se siente como si realmente existiera, pero la realidad es que no existe, y esto pasa durante un tiempo prolongado. Bueno, lamento haber ido medio rápido, espero que todo se haya entendido. Cualquier cosa, ya saben mi mail, saben dónde me encuentran y consultan lo que quieran.